Margarita, ¿cómo estás? Iracema, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Lista ya para nuestra nuestra indagación. indagación. Oye, pero vamos a seguir con la de los Mm, dientes, porque nos da para sí. más. Pero primero vamos a empezar, porque todavía nos faltan todas las glándulas salivales y todo, pero quiero acabar primero con dientes, con Ujú. esta parte, ¿no? Porque hay mucha información ahí. Entonces, primero, vamos a observar qué son las pérdidas con nuestras dentaduras, o sea, porque llegas a perder específicamente ciertas partes. Vamos a empezar con la parte superior, vamos a empezar con el cuadrante derecho. En esa parte, cuando, bueno, se manejan muchas emociones, lo vimos la vez pasada, el rol paterno, la red paterna, la obediencia, el desamor paterno, la traición, la exclusión del clan paterno y los objetivos que tiene el clan para nosotros. Y entonces ahí tenemos pues una serie de dientes, pero ¿qué pasa cuando vamos expulsando o sacando o perdiendo ciertas piezas de ese cuadrante superior derecho? Vamos a ver qué nos dice la energía de esta forma de ir perdiendo piezas. Bueno, lo primero que empiezo a sentir y me voy para el cuadrante derecho superior. Me Ujú. voy para esta zona y cuando empiezo a sentir la energía de esa zona, que es una zona que es fuerte, es una zona dura, y cuando conecto con las pérdidas, empiezo a conectar con un dolor muy profundo, un dolor no procesado y es un dolor estancado, un dolor que se queda como en un nivel. Imagina como si ese dolor se quedara en la encía y de Mm. alguna manera al no gestionarse ese dolor se va como apelmazando, se va agrupando y esto va haciendo que la muela o toda esta parte del cuadrante superior empiece a perderse. Es como si se muriera poco a poco, poco a poco. El dolor es como si el dolor consume energéticamente la energía de la persona. A ver, ese cuadrante, ¿con qué órganos está relacionado en nosotros? Mm. Bueno, si vemos en general el cuadrante, hay una relación directa con el corazón. Haz de Mm. cuenta, hay un filamento invisible que hace que el corazón esté ligado Ujú. y el corazón a su vez está unido con los sentidos, pero fíjate que estás ligado con el oído izquierdo. Ujú. Sobre todo, hay como, y él va subiendo porque la energía se va movilizando, ella no se queda quieta y se conecta con el hemisferio derecho. Ujú. Cuando este hemisferio baja, toda esta información vuelve a bajar aquí, vuelve a bajar al corazón y en la medida que el dolor va haciendo o se va acrecentando, va afectando toda esta zona, va afectando toda esta zona y cuando la zona se afecta, va creando como una forma de parálisis, como si todo aquí quedara estancado, como si nada está en movimiento. ¿Qué otros órganos están relacionados con este cuadrante? Bueno, porque como tenemos toda la boca, pues pueden repetir órganos en otros cuadrantes, pero Con con, todas, con sino que esta... Ujú. veo esta zona acá, es como si todo esto de alguna manera estuviera muy ligado. Ahora, si me voy al interior de la boca, Sí. esta parte de este cuadrante está conectado con las amígdalas, sobre todo Ujú. con la parte izquierda. Es muy particular porque el derecho superior conecta con toda la parte izquierda. Entonces, hay una sensación de, de ir o un pequeño, como un pequeño filamento que envuelve la parte de la amígdala izquierda y esto va creando como, más de cuenta, como unas sensaciones como de desilusión,
como si la persona no sintiera se siente con baja autoestima, no se siente valorada. Entonces, en la medida que estas, digamos, se van como movilizando, estas emociones, después se empiezan a sentar en el cuerpo, y después del asentamiento empieza la manifestación. Ok, vamos ahora a ir, después vamos a ver lo de las encías, el cuadrante izquierdo, que superior, que representa a la familia de la madre, ¿no? Y es igual Mm. el rol materno, la red familiar, la sumisión, el desamor materno, el engaño, las alianzas, remordimientos, todo esto que ahora vamos de la parte de la madre. Y quiero que me diga, cuando se pierden piezas en ese sentido, ¿qué es lo que vamos nosotros expulsando de nuestra vida? Y otra cosa, ¿con qué órgano se relaciona? Bueno, vimos que esta parte izquierda superior es más sutil, aunque maneja las rabias y resentimientos y hay una mezcla de muchos dolores femeninos que están relacionados con las pérdidas. Yo veo aquí esta parte es importante porque aquí lleva mucho secreto. Mm, Entonces, y aquí también acá hay muchas alianzas en esta zona. Entonces, si tú ves energéticamente todo este cuadrante, es como si las muelas estuvieran unas ligadas a otras, es como si ellas estuvieran unidas por estos compromisos. Entonces, aquí esta parte que estamos viendo hoy son las lealtades muy fuertes y que van como engrosando, que van guardando como los secretos familiares y esto va muy conectado con las pérdidas de hijos, con abortos y con todo este tipo de experiencias que de alguna manera no solamente de hijos, sino fíjate que pérdidas como de tierras, como pérdidas de ciertas situaciones que hacen que de alguna manera el clan sienta mucha vergüenza. Entonces aquí esta parte lo siente, como es femenino, se siente muy diferente que se siente en la parte masculina. Órganos que están relacionados. Aquí ya vemos cómo esta parte conecta con la amígdala derecha. mm, Ella va conectando, aquí hay mucha conexión con la visión mm. y cuando se conecta a la visión, se va conectando, hay un conducto energético que baja directamente, pasa por el olfato, llega a la garganta, se estaciona en la garganta y como aquí estamos hablando de estas lealtades y estos secretos, aquí se van creando como una serie de nódulos, como yo veo que como bolitas acá energéticas, sobre todo en esta parte aquí, y baja, y fíjate que va cogiendo el timo y va como lo va reduciendo, porque la medida que un clan o una persona guarda en ella secretos o guarda vergüenzas o ha tenido ella también una quiebra y de pronto viene como reflejo de quiebras de su sistema familiar, el timo tiende a cerrarse para protegerse. Cuando el timo se empieza a cerrar, haz de cuenta es como si el sistema endocrino se vuelve loco, Mm. se vuelve como una especie de yoyo, sube y baja y él a su vez pues va afectando los órganos que están conectados con él. Entonces aquí esta parte es importante porque todo el cuerpo se desordena y llega como si culminara todo esto afectando el sistema nervioso y el sistema digestivo, o sea que es lo que coge es bastante, son bastantes, digamos, hay bastantes órganos que se sienten perjudicados por este tipo de situaciones. O sea, esta parte de sistema digestivo, estamos hablando de intestino o de Sí, hazte estómago cuenta, o todo el sí, sistema. todo el tracto, porque como Ah, todo esto hace parte del inicio del sistema digestivo, mm, todo lo que va conectado y todo lo que de alguna manera se siente aquí como alianzas, de alguna manera las alianzas quedan impregnadas dentro del sistema digestivo. em, estas alianzas quedan en forma como son pequeñas impresiones que van guardando, van quedando energéticamente y ellas en la medida que no se van liberando, no se van trabajando, ellas se van como que se incrustan dentro del cuerpo y aquí puede haber diferentes tipos de afectaciones, digamos a nivel energético. ¿Qué pasa? Que de todas maneras cuando hay una afectación a algo, hay otros órganos que empiezan también a afectarse, pero digamos, esto es lo que yo veo, digamos, como principal. ok. Vamos ahora
A ver, la parte inferior. Vamos a empezar con la parte derecha, donde vemos el trabajo, la posición social, el pudor, el fruto del útero, la sociedad, la frustración, el desamor, la cooperación, o sea, todo esto que vimos la vez pasada en esta parte, en este cuadrante derecho inferior. Y en las dime, pérdidas. sí, qué emociones están ahí guardadas y con qué órganos se están relacionando. Aquí se siente como no optimismo también, se siente como presión, se siente frente al cuadrante superior derecho, frente al cuadrante superior inferior derecho, haz de cuenta es como si se sintiera de alguna manera una forma de control también, porque energéticamente cuando no se han trabajado todo esto que estábamos viendo arriba, aquí fíjate que todo esto que vemos, estas pérdidas también están relacionadas con pérdidas de como de no reconocidos, como de Mm, niños que no fueron reconocidos, niños que fueron rechazados, pero estos no reconocimientos incluyen, por ejemplo, por una enfermedad, niños que no han querido y entonces no los reconocen, de alguna manera no le dan un puesto, por eso es que energéticamente los dientes aquí se ven como unas cúspides, no los veo como tenemos nosotros las muelas y pues toda esta parte de la dentadura no, haz de cuenta son como picos y picos y picos y picos y esos picos guardan, tienen una capacidad de almacenar como penas, también están relacionadas con duelos y como incomprensiones, como faltas de compromiso. Entonces aquí como que se va agrupando todo eso y energéticamente puede haber un gran desgaste, digamos, a futuro cuando las personas están, digamos, conectadas con este tipo de emociones, pueden tener pérdidas y pueden tener inclusive como si los dientes ya hubieran nacido con ciertas, como con ciertos problemas, como no los dientes rectos, sino como si todos nacieran como chuecos. chuecos, inclusive aparte como inclusiones. Entonces aquí se ven como todas estas, como toda esta concentración de energía. ¿Qué órganos están relacionados? Mm. Aquí veo yo, también hay una parte del sistema endocrino, pero está muy conectado con toda la parte de la estructura cerebral aquí, Ujú, con toda esta forma, está conectada con la columna vertebral mm, y en la medida que está conectada con la columna vertebral, veo cómo se abre también una relación con los riñones y mm. la vejiga, como toda esta zona de abajo. Y también veo que hay una conexión directa con el perineo. Entonces, toda esta zona que incluye también parte del útero como si estuviera conectado con la vagina y toda esta zona, el ano y toda esta zona como que estuviera de alguna manera involucrada en toda esta, digamos, en todas estas formas energéticas que se ven como pérdidas, pero de alguna manera son, te digo, son pérdidas muchas veces más físicas que emocionales. Entonces siempre hay una diferenciación en cómo se siente, o por lo menos para la boca, el sentir una pérdida física que también es emocional, pero es que se concentra más esa parte que la otra. Es como si la energía se relaciona de acuerdo al cuadrante, aunque todas Oh, al mismo tiempo, digamos, puedan estar unidas entre sí, ok, pero es como si entre ellas se clasificaran. pero aquí hay una cosa muy importante. Entonces también en la parte masculina ve toda esta parte genital, pero en el hombre también los riñones, esta parte de los riñones es muy importante de su parte sexual. También lo es en esta parte, en este cuadrante. Claro. Ok, y para la mujer también. Sí, porque fíjate Mm, que ella también va tomando toda esta zona, como coge, abarca toda ujú, esta franja energética. em, entonces ahí se siente, digamos, sí, porque toca diferenciar hombre y mujer, porque claro, obviamente sí. ambos órganos abarcan y sobre todo porque es por región, por zonas. Ok. Vamos a ir ahora a ese otro cuadrante izquierdo donde hablamos
de, por ejemplo, las penitencias, el fruto de lo que vamos consiguiendo, de lo que vamos manifestando, el rechazo, el desamor, la pareja, los hijos, la dulzura, la amargura, la tristeza, la felicidad, o sea, como cuando perdemos dientes de ese lugar, qué es lo que estamos en realidad expulsando nosotros y a qué Mm. órganos va afectando. Bueno, aquí veo, aunque la energía es sutil también, un poco más sutil, la del cuadrante inferior que la del superior izquierdo, se sienten temores y se sienten afectaciones con el sistema nervioso, como Ujú. una sensación de querer expulsar, pero de no poder y de acumular dentro del cuerpo. Entonces aquí veo que parte de articulaciones empiezan, sobre todo la parte de las articulaciones de los tobillos y los dedos, hay una afectación directa, pero veo que el sistema nervioso aquí también es afectado y, y se siente, haz de cuenta, como una sensación de como desasosiego, como cuando estás tú tensionado, pierdes también visión. Entonces, los sentidos aquí también se ven afectados, sobre todo, como te digo, visión. La visión se junta, en este caso, fíjate que se junta con la parte de la lengua y este cuadrante tiene una relación muy directa también con toda la parte de lo que le corresponde a la parte de su encía. Ujú. Aquí todo esto es como también sensaciones de derrotismo, como de no puedo, como que todas esas sensaciones como de cansancio están muy también muy acomodadas en esta zona. A ver, aquí vamos a observar con qué órganos está relacionado esto. Ujú. Como, con lo que tú me dices, Ajá. sistema nervioso, está toda Ujú. la parte articular, está la parte de los sentidos, hay afectación en los ojos, la parte de la visión. Y fíjate que esta parte aquí está muy conectada también con el exceso de pensamiento, aunque esté en esta parte izquierda, aquí también hay una forma de tomar los pensamientos y las emociones y dejarlas que como en la parte de la cúspide de las muelas, haz de cuenta, también esta zona trabaja mucho con el almacenamiento. Entonces, y como la búsqueda de salidas, entonces por eso es que se siente esta afectación en el sistema nervioso, en toda la parte como en la estructura de la cabeza. Y aquí lo que pasa es que cuando se viven este tipo de circunstancias, los hemisferios empiezan haz de cuenta, se desequilibran entre ellos. Uno se siente más alto del otro, entonces parece como si hubieran permanentes encuentros, confrontamientos. Entonces, esto hace parte también y veo que también acá, con todas estas formas irregulares, también esto afecta el sistema óseo. Ok, ahora quiero que veamos esta parte de las encías. Hay varias situaciones que se pueden presentar en las encías, como por ejemplo inflamación. Hay personas que tienen una inflamación con un dolor permanente y sangrado de encía. Esto, al final de cuentas, y qué nos está diciendo emocionalmente y energéticamente de las personas que padecen esas enfermedades. Fíjate que esto es un miedo a avanzar en la vida. Hay una sensación de cobardía y en la medida que la persona se siente en esta situación, su cuerpo tiende o quiere retroceder y y también es una necesidad de buscar protección, pero no encontrarla. Entonces, cuando están este tipo de abscesos también, bueno, pero esto es inflamación, tú me estás Ujú, diciendo ujú. que es que a veces se representa también en este tipo de abscesos. Haz de cuenta, pasa eso. Es como si la persona de alguna manera quisiera atacarse a ella misma, como si ella quisiera hacerse daño y, y va creando como esta forma de inflamación. Entonces el cuerpo inmediatamente de toda esta zona empieza como a sentir, como si él mismo sintiera que se atacara. Entonces ahí van formándose este tipo de inflamaciones. Fíjate que aquí podríamos verlas en dos, porque una es la encía que sangra y otra es el absceso que también es una inflamación. Ujú. Esa que te digo es la del absceso.
cuando vemos el sangrado, haz de cuenta, es como si estuvieran guardando como rabias, cóleras, pero haz de cuenta son rabias muy, muy profundas y muy guardadas que han sido de alguna manera tapaditas, tapadas, y en la medida que se van abriendo, como discordias entre la familia, peleas entre la familia, pero sobre todo ese tipo de confrontamientos, y pueden haber, y estas confrontaciones pueden ser de muchas formas, pueden ser por herencias, pueden ser por, inclusive por malentendidos. Entonces todo eso hace que la boca se sienta como enfrentada en ella misma, se sienta que ella pelea con ella, y por eso ciertas áreas empiezan a sentir o se empieza a ver esta sangre cuando fluye aquí de la encía. Aquí hay otra enfermedad que es la retracción. Haz de cuenta que la encía se retrae y se empieza a volver chiquita y entonces el diente que empieza a quedar expuesto Expuesto. y hay dientes que se llegan a caer y se pierden porque pierden esta parte del sostén que es la encía para los dientes. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Uy, una tristeza, pero una tristeza a unos niveles casi que se conectan con la depresión, Ujú. y, y son como lágrimas. Yo veo muchas lágrimas que no, que se expresan, pero se expresan hasta un nivel, pero esa retracción es una búsqueda como también de exponer esas tristezas. Es como si al sacar, cuando la encía se retrae, empieza a verse parte como de la raíz. Es como querer exponer todas estas tristezas, desilusiones. Y fíjate que aquí me llegó la palabra fraudes. Entonces, el fraude también se puede ver también a muchos niveles, porque un fraude puede estar conectado con una infidelidad, con una parte, digamos, material, pero también la persona puede sentirse, digamos, en esta sensación. Entonces, esto hace que de alguna manera, cuando se retrae, empieza a haber una afectación. Haz de cuenta, es como energéticamente las raíces pierden como la estructura. Al estar ellas ancladas sobre la encía, haz de cuenta, es como si todo empieza a moverse, y hay una pérdida también de estabilidad en la persona. Hay una enfermedad que no sé cómo se llama, que se generan caries entre la encía y el diente. O sea, como que en la pared del diente se genera una caries que está directamente puesta o creada con la misma encía. ¿Qué es lo que nos está diciendo este tipo pues de enfermedad? Porque ahorita vamos a ver la caries, pero también esta parte de cómo la parte de la encía genera esta carie. Se dice que puede ser por Mm. alimentos o por bebidas, pero emocionalmente, ¿qué vemos ahí? Lo que veo es una sensación de estática, una persona que se siente con ciertos complejos, con miedo a avanzar. Fíjate que de alguna manera se vuelve un gran observador de la vida, pero no se involucra dentro de ella. Entonces, vive todas las tensiones, esas personas que quieren vivir la vida de los demás, entonces, pero no quieren vivir la propia suya. Entonces, de alguna manera viven las experiencias de ellos, y lo que hacen es camuflar en su interior, digamos, sus propias dolencias, sus propios traumas y sus propios fracasos. Entonces, esto hace que la persona de alguna manera viva la vida de una forma muy superficial. Entonces, al no vivir la vida, haz de cuenta, es como si ahí empieza a haber un deterioro energético a Ahora, través de la caries. ok, ahora, hay caries que se presentan en muelas, hay caries que se presentan en los dientes de enfrente. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras emocionalmente? Digamos, aquí veo unas caries que son como producto, veo como el querer retener. Haz de cuenta, están muy conectadas con escasez, con pobrezas. Entonces, energéticamente lo que hace tanto la mandíbula y la parte superior, el cuadrante superior e inferior, es como si quisieran de alguna manera eh,
como guardar cierto tipo de alimentos energéticos y de ir almacenando estas formas, digamos, de almacenar, digamos que puede ser caries que hay entre dientes. Ujú. Ahí lo que veo es una forma como de guardar, de almacenar, como si de alguna manera en algún momento ese alimento lo voy a necesitar más adelante. Entonces, el hecho de que digamos que no hay un movimiento ya físico y no hay un movimiento energético de liberación de ese miedo a la pobreza, a la falta de alimento, ahí, haz de cuenta, es como si las paredes ese alimento empieza como empieza a carcomer toda esa forma de la muela, las formas de pensamiento que están ligadas a ellas. Digamos, las caries que están como en la parte de arriba de la muela, como en la cúspide, Ujú. esas digamos, esas son fuertes, yo las veo, porque de alguna manera son, están muy ligadas a las formas de pensamiento y sí están ligadas a la forma de pensamiento en ese punto con la depresión y con la muerte, porque de alguna manera es una forma pasiva de no sentirse mm, como conectado, como de alguna manera afianzado. Entonces esa caries va como entrando, va comiendo, va tomando internamente la muela y de alguna manera va absorbiendo o va como socavando o va como carcomiendo, es la palabra, y el punto en que haz de cuenta es como si yo veo la muela en una caries, es como si la muela queda hueca, es como si esa persona se siente muy vacía en ella misma. Hay enfermedades que entra la caries y como que entra hasta la raíz de la muela. Y entonces se hace abajo como un absceso en la encía y el diente. Y entonces muchas veces el dolor llega a ser muy fuerte y hay que matar como ese nervio y sacar este absceso que es como una infección. Ahí que nos está diciendo esta parte energética. Que son los conductos, Ujú, cuando empiezan a quitar la ujú. raíz. Ahí lo que veo son como desapropiaciones y, y como veo una sensación como de cargas en la espalda, miedos. em, que se están reflejando mucho como en angustias, toda esa raíz cuando empieza a podrirse ya, toda esa necrosado empieza a crear este tipo de absceso, es como la forma de querer deshacer, como de querer eliminar algo que ya no te pertenece y que de alguna manera tú te has apropiado de ello. Entonces, en la medida que tú tomas algo que no es tuyo energéticamente, tu cuerpo no sabe cómo procesarlo, entonces ahí va quedando como esa concentración y esas raíces representan, fíjate que dependiendo de esas raíces representan a miembros de tu clan. Es como si ellos fueran los dueños de puede ser de ese secreto o puede ser de esa información o de esa experiencia, pero en la medida que te apropias de ella, es como si la muela quedara sin respiración. Entonces ahí es donde ella empieza a morir y empieza a crearse toda esta descomposición energética que está muy relacionada con la muerte. A ver, ahora está mucho de moda, no sé, esta parte de los implantes, pero ya no es poner esta forma de mercurio que se ponía antes, sino ahora son como cosas como más estéticas, más bonitas, pero quiero observar todas estas formas que se ponían antes como grises, que tapaban las muelas, y la anestesia cuando la utilizan los médicos para como para dormir y poder aparentemente ellos trabajar. ¿Qué es lo que sucede con esta dormida? Porque hay gente que dice, es que a mí se me durmió toda la boca, a mí se me durmió hasta la lengua, yo siento dormido hasta la nariz. O sea, ¿qué es lo que va pasando con estas formas de trabajo? ¿Qué representa la anestesia en esta parte de que si te trabaja una parte, por ejemplo, la inferior derecha, se te duerme absolutamente todo, la inferior izquierda, o sea, y esta parte de quitar Amalgama. a estas amalgamas que existían antes.
Bueno, estas amalgamas tienen haz de cuenta como que expiden una especie de vapor. Lo primero que hace es afectar las papilas gustativas, las adormece. Y esto empieza a afectar toda la parte del tracto digestivo y están hechas de alguna manera como para que las personas como si le pierden el gusto a la vida, porque al adormecerse la sensación es como si la lengua estuviera inflamada, estuviera grande, y esto de alguna manera estas amalgamas son muy nocivas porque no solamente son como microdosis como de veneno que va afectando todo el tracto, todo el sistema digestivo, y de alguna manera van reduciendo la capacidad de discernimiento. Haz de cuenta, es como si energéticamente estas amalgamas crearan como una capa interna Ujú. alrededor de los órganos, como una especie de impermeabilidad, y esta impermeabilidad hace que los nutrientes no se asimilen en forma correcta, sino en forma parcial. Entonces pueden llegar a tener las personas problemas digestivos, y fíjate que pueden llegar también a tener problemas cognitivos, o sea, las afectaciones de estas amalgamas son, tienen efectos secundarios muy graves porque el cuerpo de alguna manera no logra asimilarlo, y entonces se queda estacionado, se queda estacionado en el cuerpo y en la forma que te digo. Lo otro que me decías tú era de Las anestesias. las anestesias. Bueno, las anestesias en diferentes puntos, pero en general digamos, es una forma de no querer sentir y de no querer como, cuando te anestesian es como una forma de no querer reconocer, quieres liberar, pero no quieres sentir, no tienes miedo a sentir lo que la boca representa tu vida, pero también representa al sistema familiar. No quieres, es una forma como de permearte frente a algo que no quieres observar, no lo quieres confrontar. Entonces, ¿qué es lo que hace la anestesia? La anestesia así vaya tomando, digamos, la zona Ujú. de cualquier cuadrante, haz de cuenta, la anestesia lo que va creando es como una especie de movimiento envolvente que hace que la persona, así tenga esta parte despierta, es como si lograra como calmar, sobre todo fíjate que en la parte del sistema nervioso, es como si todo esto de alguna manera lo vuelve en ese momento, en el momento de la anestesia y en el momento lo que se está trabajando en la muela que Ujú. digamos que esté afectada, es como si de alguna manera la persona no quisiera, es una forma de evasión, es lo que yo veo. A ver, ¿por qué hay personas que la anestesia le dice el doctor, te puede durar 20 minutos? Y hay personas que dicen, a mí me duró 2 horas, o yo estuve todo el día con la anestesia, o yo me sentí, ¿qué sucede? ¿Por qué la anestesia? O sea, ¿qué quiere decir cuando abarca más tiempo de lo que aparentemente debe de ser lo predicho o lo probado por los médicos? Fíjate que aquí entra en juego las emociones, Ujú. digamos, las sensaciones, porque una persona que está con digamos, con un estado de depresión es como si la anestesia potencializa ese estado Mm. y puede llegar como a estados de calma, es como si el cuerpo empieza a perder toda autonomía. Pero en el caso, por ejemplo, si nos vamos a un caso de una persona ansiosa, lo opuesto a la depresión, fíjate que es como si el sistema nervioso, haz de cuenta con la anestesia, quedara sobreexcitado, haz de cuenta es como si estuviera alerta a todo lo que le puede pasar. Pero lo que veo es que en los dos hay una combinación de miedo, pero la dosis de miedo tanto en la depresión como en la ansiedad, por poner un ejemplo, Ujú. están en dosis totalmente diferente. Entonces, lo que hace una es como potencializar esa sensación, como de estar pendiente, como tener, y el otro es como que, como de calma, como si tú te quisieras de alguna manera cuando quieres tú dormirte y quieres que ciertas situaciones de la vida pasen y te despiertes y ya todo ha pasado. Haz de cuenta, es más o menos eso lo que estoy observando. Ahora fíjate que pues, las empresas de salud recomiendan que a los niños se les empiece a poner flúor. Y hay gente que se pone flúor en varias etapas de su vida. El flúor, ¿cómo llega a afectar o a fortalecer, no lo sé, emocional y energéticamente
esta parte de los dientes? ¿Qué sucede? Bueno, ¿Cómo se absorbe? sí, el flúor es importante porque los dientes absorben, así uno Ujú. los vea como los ve cuando hacen todas estas tomas de flúor, entonces sea donde sea, lo que hace el flúor es crear una capa y esta capa es una capa extra diferente a la del sistema digestivo y lo que hace es guardar toda la información que tienen las muelas. Como vimos que las muelas y los dientes y todo en sí la dentadura guarda una información del sistema y de alguna manera hay tantas emociones que están aquí. En el momento que ellas quedan encapsuladas es como si quedara tanto el niño o el adulto quedara atrapado en esta información. Es como si la información le costara mucho trabajo salir. Entonces va quedando, haz de cuenta, el flúor va Sellado. entrando y un movimiento, exacto, y va dando un movimiento envolvente, va afectando aquí toda esta zona y de alguna manera lo que hace, lo que yo veo es encriptar, Ujú. no permitir que pueda entrar nueva información que, sino que la que tienes, haz de cuenta, es como si quedara ahí pegada. Entonces, esto puede crear como cierto tipo de tensiones, como fíjate que también puede crear a futuro malformaciones, pero de alguna manera cuando la persona no puede liberar o de alguna manera es como si quedara conectada o condenada como a un pasado o algo o algunas circunstancias o situaciones que de pronto ya quiere liberar, pero de alguna manera lo que hace el flúor es crear ese tipo de situaciones. Entonces afecta, yo veo que afecta todo el cuerpo, afecta la parte digestiva. Haz de cuenta, es una energía que es muy lenta, haz de cuenta, pero es una energía que va, es envolvente. Veo aquí también que envuelve los órganos, o sea que los Ujú. órganos también van encapsulando toda la información que cada uno tiene y va ayudando al envejecimiento prematuro de la persona. Entonces, fíjate que también afecta toda la parte celular, o sea que viene con un fin bastante particular, como bastante como oscurito. Ahora también, fíjate que ahora hay esta parte de implantaciones, o sea, meten como tornillos para implantar una pieza que se ha perdido. Ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con la mandíbula y con el nervio? Porque aunque se haya muerto ese nervio de esa pieza que se perdió, pero queda el nervio que lleva toda la mandíbula. ¿Qué sucede ahí con esta implantación o esta postura de implantes? Bueno, cuando se siente, digamos, en general todo, como todo el contorno de lo que una persona puede ir, digamos, que la lleve a vivir este tipo de situaciones, fíjate que todo lo que está ahí es como una necesidad de, como de volver a conectar, pero hay algo interesante en todo esto porque en toda esa pérdida de hueso, de nervio y de en sí de la Ujú. muela, es como si ya al sacar la muela se elimina todo lo que todo lo que pudo producir eso, puede ser miedos y dependiendo pues el lugar de la muela, situaciones, miedos, temores, pérdidas, quiebras, y es como si la persona en esta vida quisiera volver a restaurarse en ella misma una nueva conexión con ella, pero es una conexión que por supuesto pues no viene en forma natural, pero de alguna manera lo que yo siento son alianzas con ella misma. Estas alianzas hacen que de alguna manera al crear algo que es como un tornillo, como una muela, de alguna manera se es como si la persona se libera de esa historia, se libera y ya transmuta esta información y de alguna manera vuelve y toma una nueva información para ella. Entonces, en el caso, por ejemplo, si no hay rechazo, o sea, si se rechaza eso, Ujú. es porque la persona todavía no ha liberado y no ha terminado y no ha cerrado ese ciclo que conecta con la información que trae la raíz, el hueso y todo de la encía, porque es como si conjugara todo ahí y falta, es como si a esa persona le faltara trabajar ciertas cosas que de alguna manera hace que su nueva información y la vieja información no sean compatibles. ¿Qué pasa con esta parte, por ejemplo, de los materiales que se utiliza acero, que se utiliza oro, que se utiliza hasta quién sabe qué de diamantes? ¿Qué pasa con el tipo de material
al que cada uno accede, independiente de la cuestión económica, Mm, porque estamos hablando también del rechazo. Hay gente que rechaza el acero, hay gente que no lo sí. rechaza. O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, o hay gente que se pone diamantes en los Sí. dientes y todo eso. Fíjate que todo eso afecta el sistema nervioso y el sistema articular. Ujú. Veo que también afecta también el sistema muscular, o sea, el cuerpo empieza a afectarse y empieza a perder como consistencia, como estructura, como estabilidad. Y todas estas formas que por supuesto van entrando y que son microdosis que están permanentes dentro de la boca, haz de cuenta, se va volviendo una especie de alimento, como alimento energético, y vuelvo a ver cómo va cambiando como el tamaño y la función de las papilas gustativas. Es como si las papilas gustativas, la sensación es ver como si la lengua se invirtiera, como si se volteara, y de alguna manera esta forma o este giro de la lengua es como si hubiera eh, como un rechazo a ciertos alimentos. Entonces, sí, sí, lo que hace es que realmente cambia la frecuencia y la vibración del cuerpo, tanto en su parte anatómica como en su parte también energética exterior. También algunos adolescentes o algunos niños tienen los dientes encimados, o sea, es como si tuvieran hileras de dientes donde salen unos por la encía, donde salen otros por el paladar. Esto, al final, ¿qué se va significando para él? Porque parece que tuviera más dientes de lo normal y salieran a destiempo y en lugares donde aparentemente no deben de salir. Yo lo que veo y me voy, de una vez me fui para la gestación y con todo es, digamos, cómo se van, digamos, creando los dientes y cómo se va creando como toda esta estructura, porque los dientes cuando se van formando, digamos, en la parte interna de la encía Ujú, durante la gestación, estos van muy conectados con no solamente con la parte, digamos, como con toda la parte nerviosa del cuerpo, como con todas las ramificaciones que el cuerpo tiene, digamos, a nivel de sistema nervioso meridiano, todo, date cuenta, es como si incluyera toda la información, está concentrada acá, ujú, pero a su vez está muy relacionada con la información que trae de la mamá. ujú. Entonces, en la medida que él va tomando la información de la madre, en mayor porcentaje que del padre, porque del padre también aquí yo veo que hay también una asimilación. Haz de cuenta todas estas emociones y todo lo que va recibiendo, va creando y va formando los dientes, los tamaños, si está uno encima del otro, si tiene el diente aquí encima, de alguna manera aquí yo veo, digamos, estos dientes los relaciono mucho con el rechazo. Ujú, em, pero sí las formaciones de los dientes que veo están muy relacionados con todo lo que se vive en el ambiente uterino. Haz de cuenta, es como si ellos fueran y manifestaran en una forma ya mucho más física toda la información, pero toda la información que posteriormente la persona también va a vivir. Yo lo veo como, haz de cuenta, una especie de mapa energético a y ver, físico también, por supuesto. ahora vamos a ver esa parte de las mandíbulas. ¿Qué pasa? Hay criaturas que nacen con los dientes así, sacan algunos dientes, colmillos o muelas o lo que sea, y ponen estos fierritos o frenos o como se llamen para regular la mordida y que quede todo aparentemente perfecto. Pero, ¿qué pasa? En la edad en que esto se presenta, muchas veces cambia su estructura ósea de su cara. O quedan con la mandíbula retraída, o quedan con la parte superior retraída, o cambia su fisonomía. Esto, ¿cómo lo ves, cómo lo percibes? Fíjate que lo percibo primero como una tortura, Ujú, con un dolor. Veo que toda esa sensación es como de si la persona quisiera venir a como acomodar muchas cosas que están mal acomodadas del sistema y como partes también de la genética. Entonces, cuando una persona se pone, digamos, sus brackets y están sus dientes, digamos, en estas formas irregulares, de alguna manera, haz de cuenta es como si es algo que tiene que ver como con lo externo,
qué es lo que se guarda detrás de todo esto, qué es lo que ha deformado o cambiado de alguna manera como una estructura normal de los dientes. Entonces, de alguna manera es como la persona que lo lleva así es fuerte porque ella va asumiendo, es una persona que le gusta asumir también dolores y también va asumiendo responsabilidades y va asumiendo muchas cargas. Entonces, de alguna manera es doloroso porque lo que se ve atrás de los brackets es como guerras, como confrontamientos también, como muchas discordias, es todo lo que también tiene que ver con la palabra del clan o la mala palabra, es como las palabras que salen con amor, pero también las palabras que salen con veneno, con rabia, con odio. ¿Qué pasa con esta forma que ahora se ha utilizado mucho como ahora en una forma como de belleza marcar o hacer como que la mandíbula más prominente y hay gente que se pone, pues no sé si sean injertos o se pongan implantes de Mm, mandíbula o no sé cómo se manejen, pero que su barbilla como que es un poco más para adelante como para verse o más guapos o más armonizadas o más bellos o más bellas o más varoniles o más femeninas o yo no sé, pero esto se ha puesto mucho ahora como de moda en esta parte sí. de la belleza. Fíjate que esas personas, cuando se les ve eso, los dientes tienden a ser y esta zona como una especie de máscara, como el querer reflejar algo que no son. Entonces, detrás de eso, detrás de esta fachada, porque la boca también representa una fachada, haz de cuenta, es como si detrás de ello hubiera una persona con tristezas y una persona que se rechaza a ella misma. Entonces va buscando este tipo, digamos, de trabajos para darle la cara a la vida, pero para que esa forma, esa sonrisa y estas formas dentales traigan en ella aceptación, pero todo se ve, haz de cuenta, como sobrepuesto, no se ve natural energéticamente cuando las personas se ponen, digamos, hacen estos como los dientes y hacen estos cambios, haz de cuenta es como si ellas de alguna manera reforzaran este tipo de máscaras y esto lo van llevando, digamos, en el transcurso de su vida porque se van deteriorando ellas interiormente y de alguna manera aprenden a habitar con este tipo de personalidades porque la boca también va creando una personalidad, te puede acomplejar o te puede de alguna manera dar una buena estima hacia ti misma y hacia el entorno. Entonces estas personas van teniendo un deterioro de personalidades y esas personas más adelante, fíjate que más adelante pueden sufrir de inseguridades y de depresiones porque no están actuando bajo ellas mismas. Ok. Margarita, vamos a terminar aquí porque en la otra que Ujú. hagamos quiero ver todo lo que es toda la boca por dentro, papilas gustativas, lengua, todo esto. Y vamos a terminar hoy aquí. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respira profundo y abre tus ojos. Ujú. Margarita, Muy bueno. cómo te sientes? Muy bien, muy interesante siempre poder sentir todo esto. Muy bien, entonces vamos a agradecer a todas las personas que hacen favor de seguirnos y no se olviden enviarnos nuestro correo info@irasemahipnosis.com, entrar a nuestra página web irasemahipnosis.com y escribirnos también a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73, entrar a nuestras redes sociales y seguirnos. Y recuerden que siempre nos vemos los viernes en nuestro programa de radio Hipnovida. Gracias a todos y corto la grabación. Gracias, Margarita. Bye. A ti.